Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Estamos en un nuevo video de este canal de Henry, y la verdad que como ven en el título seguramente le ponga el nefasto debate presidencial. No en sí por algo particular con ninguno de los dos participantes, aunque en realidad todo nace de ellos respecto al debate, pero sí con lo que terminamos consiguiendo de este debate, que más allá de propuestas, más allá de conocimiento un poco más a fondo de cada uno de ellos, más allá de un norte para el país, para las empresas, para los inversores, es simplemente chicaneo, insultos, victimismo y un poco más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que presenciamos el debate, el último debate presidencial previo al balotaje de ahora del domingo 19 de noviembre. Un debate un poco diferente a los demás porque la dinámica era diferente. Una dinámica en la cual había bloques libres de 4 minutos, pero que tenían cierta interrupción, igual unas pausas para que ambos puedan hablar. No se habían entendido bien las reglas. Con la explicación previa que dieron los medios de comunicación es como que no fue claro de todas formas, pero más allá de todo me parece una oportunidad excelente, se use o no, ¿no? Pero es una oportunidad excelente para que la gente pueda, con un poco más de conocimiento, un poco más de noción, saber qué quieren votar o, bueno, afianzar su decisión, o si son indecisos, que en realidad es lo que apuntan ambos candidatos, terminar de tomar una decisión con el debate y no en el cuarto oscuro de imprevisto, porque no hay nada mejor que ir a votar con convicción más que por descarte. Pero bueno, más allá de la teoría a la práctica hay una diferencia muy grande, y bueno, con lo que tiene que ver con el debate, y vamos a hablar en este video un montón de cosas, de lo filosófico, vamos a ver comentarios de las redes sociales, vamos a ver los momentos más interesantes que yo pude recoger del debate y que se los traje para que lo podamos ver juntos. Más allá de eso, es como que todo muy lindo en la teoría, pero después en la práctica te das cuenta de que en realidad el debate es más para convencer a los indecisos, cómo dañar mejor a tu contraparte y no mucho más que eso. Y obviamente consolidar el núcleo duro de tus electores, tu espacio político que te votan. Desde la retórica fue muy interesante en los primeros minutos, particularmente el primer bloque en el cual Massa con el sí y el no todo el tiempo acorralaba a Milei, lo acorralaba discursivamente, aunque este planteó que no iba a condicionarle su respuesta, que le diga con sí o con no, y terminaba respondiendo a su manera, pero en definitiva terminaba respondiendo lo que planteaba Massa y de esa manera circunscribía su discurso. Entonces Milei no repreguntaba, no podía repreguntar, o sí lo hacía pero muy poco, porque estaba circunscrito a responder eso, y eso le comía tiempo y eso ayudaba a que después Massa tenga tiempo extra de sobra al final para ser el último que habla, y el último que habla es el que siempre tiene ventaja porque es el que dice la última palabra y el otro no puede replicarlo. Muy buena la preparación de Massa en el primer bloque, eso es lo que yo puedo plantear. Después igual al final de este video vamos a hacer como hemos hecho siempre, les diré también para mí cuál de los dos estuvo mejor, como hemos hecho en los otros debates que eran más participantes, que también iba haciendo una puntuación o primero a último, ¿no? Muy buena preparación de Massa en el primer bloque, como dije, al menos desde mi punto de vista, pero era mucho Google después, como que mandaba a googlear mucho, googlear, y que lo habrá dicho ya tantas veces que pierde su eficacia y termina siendo contraproducente. Puede ser útil dependiendo la cantidad de veces que se lo diga y con qué se lo dice. Y bueno, justamente citar que googleen lo que dice Milei, siendo que, como voy a dejar acá en pantalla, o voy a poner un video también aparte de lo que pongo acá en pantalla, que dice que está patrocinado por Unidos por la Patria, o sea, es parte de una campaña de publicidad de ellos, ¿no? Poner lo que decía Milei, venta de órganos, exportación de armas, pero con edición, según lo que dice la contraparte, con edición que en realidad no hace nada a las propuestas de él como candidato y como plataforma electoral. Y ahí ves los juegos políticos que son muy interesantes, ¿vieron? Porque hoy en día las redes sociales son un medio de propaganda muy eficaz. Ahora, el tema de plantear algo que yo pude analizar con el tema de Google, voy a tratar de hacer este video súper dinámico, pero algo que sí pude ver con lo de Google es que es un poco limitado, porque hay mucha gente que no tiene computadora, no tiene acceso a internet, no sabe escribir. Obviamente que estamos yendo por ahí a minorías, porque hoy quien no tiene una computadora o un celular para poder ir a Google, ¿no? y verificar algo. Creo que hasta la gente pobre tiene celulares o algo con acceso a internet, ¿verdad? Pero sí, es como que un porcentaje de gente no lo va a poder constatar, y tampoco es una fuente fiable todo lo que se encuentra en Google, ¿verdad? Pero bueno, sirve, fue inteligente, después pecó de excesivo, monótono, repetitivo. Pues datos específicos para convencer a los indecisos y el público objetivo. Creo que falló un poco, no hubo datos objetivos, no hubo datos precisos como tal. Ahora igualmente después lo vamos a ver con chequeado. Sí, uno que otro dato que fueron dando, porcentajes y demás, pero creo que hubo muchos temas de los cuales no se hablaron y era más palabrerío. Es así, particularmente un bloque que sí Massa estuvo muy contundente respecto de la parte de seguridad y todo eso. Planteaba
ciertas propuestas, pero lo mismo, un poco en el aire. Mucho se puede decir, pero después de ahí hacerlo, es como que vos podés decir, voy a hacer esto, esto y esto, pero cuando lo hablas todo tan en el aire, en realidad es como medio vacío todo. Pero sirve también de relleno. Convencimiento a través del miedo y su estrategia. A ver, hay muchos que dicen que en la política todo vale, otros tantos dicen que hay ciertos límites morales o que hay cosas que no van. De la teoría a la práctica vuelvo a lo mismo, hay una gran diferencia. Uno puede decir, no, hasta acá llego, hasta acá voy, esto no lo permito, pero medio que en la guerra y en la política todo vale y están desesperados por gobernar, están desesperados por ganar, por dañar la imagen del otro. Obviamente que eso va a quedar medio al límite de cada uno y de la ley, porque lo que sea ilegal es ilegal, pero de los recursos que sean más o menos viables los van a utilizar, aunque muchas veces también exceden lo legal. Por ejemplo, lo que hablamos en este video que dejo acá miniatura del canal principal, que hablamos de la veda electoral y cómo Massa habría violado la veda electoral. Y es una estrategia, sí, pero ahí en ese caso cruzó una línea. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente: campaña del miedo, productivo, improductivo, negativo, positivo. Bueno, generas un efecto feo en la gente y el miedo, muchas veces el ser humano funciona más por la aversión a la pérdida que por la posibilidad de ganancia, porque es así, porque funciona así nuestra mente y porque es lógico que sea así, y puede ser muy, muy efectivo, pero ¿a qué costo? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué moral? Bueno, eso también es relativo, filosóficamente lo vamos a hablar después. Yo creo que no se le puede exigir a los políticos esa moralidad o esa ética porque justamente, al menos en nuestro país y en nuestra cultura, son políticos, lamentablemente. Quizás en algún momento del desarrollo de este hermoso país terminemos teniendo una especie de moral que entendamos que esas cosas no sirven, no nos suman, no están buenas y en definitiva restan y no tendría que ser una buena estrategia para obtener votos. Si es que queremos construir una sociedad un poco más respetuosa, empática y sana, ¿no? Desde la tolerancia, el respeto y no solo en el discurso. Ahora van los momentos que quiero destacar particularmente del debate, que son los siguientes. Minuto 12:47. Milei haciendo referencia a la campaña del miedo y el precio del subsidio como herramienta publicitaria. Lo interesante de este minuto, el cálculo que él hizo respecto de cuánto sería el boleto real del tren y que la campaña del miedo la habría realizado Sergio Massa con su política, esto de los carteles que hemos hablado también en otros videos, ¿se acuerdan? Bueno, el minuto es este. En engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte, por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6, o sea, con lo cual no te vas a 1100, te vas a 350 aproximadamente, con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas, ¿sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere, y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. Minuto 14:33, Milei supo contestar todo, pero nuevamente a eso, contestar todo que es el lugar donde Massa lo ató. En definitiva vuelvo a lo mismo. Supo contestar, pero se circunscribió a lo que decía Massa, ¿no? Que conteste eso, aunque escapando correctamente, contraargumentando todo, y entró en juego el recurso del respeto por parte de Massa para intentar sacar algo positivo de esa batalla particular, pequeña derrota discursiva en definitiva. Lo que yo anoté acá, básicamente lo que creo que cuando recurrís a que te están faltando el respeto y estás perdiendo un poco el debate porque estás argumentando más por respeto, porque lo otro no lo puedes contraargumentar. Buscaba sacarlo de quicio para ganar, era claro el objetivo, no lo pudo lograr y yo creo que eso habrá cambiado su estrategia en el debate, particularmente hablando de Massa, ¿no? Lo primero que te voy a dar es un consejo, el debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuesta, no me puse agresivo. Creo que... Minuto 15. El debate se pone aburrido y tedioso al ser repetitivo. Un ejemplo de varios repreguntando lo mismo. En un momento estábamos viendo el debate y se había vuelto muy tedioso y repetitivo que todo el tiempo diga lo mismo cuando ya la contraparte, en este caso Milei, le decía no voy a sacar subsidios, no voy a hacer esto. Seguir repreguntando en ese caso lo veo muy poco efectivo porque no genera el efecto que estás buscando. Genera un efecto contrario en el que sos repetitivo, que no estás escuchando y que estás muy preparado, pero desde lo memorial. O sea, todo muy de memoria y después como que nada más, porque no te adaptás a lo que está sucediendo. ¿Vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? A ver, en primer lugar no te agredí, no mientas, deja de mentir, no te agredí, solamente expreso con pasión
la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos. Pensá que si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de $1.800 o 1.800.000 al tipo de cambio paralelo y no esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Y los subsidios, ya te lo expliqué, digamos, te lo tengo que volver a explicar, ¿no lo entendiste? No Dije lo que entendí. no los voy a tocar. Bueno, dije que no los voy a tocar. Minuto 16. Discursivamente, yo lo vi sólido a Milei en esta parte, buena risa al final, y Massa vuelve a repetirse sin responder. Un poco lo que decía antes, ¿no? Tiene un manual, no contraargumenta, no le sería útil en definitiva, y volvió a repreguntar y un minuto después, lo mismo por tercera vez. Se vuelve contraproducente para él. Ese es lo que pude ver. O mentiste en lo de Feynman o mentiste esta noche, porque dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios. Te acabo de explicar cómo lo voy a hacer. O sea, porque además, quizás no lo sabés, pero vos sabías que los ajustes de tarifa tampoco los podrías dar todos juntos porque la Corte Suprema te lo rechaza. Entonces, o sea, eso de estar fraccionando videitos y esas cosas para generar mentiras, yo entiendo que te funcione la campaña de miedo y todo eso, pero deja de mentirle a la gente. Es decir, vamos y hablemos con la verdad. ¿Sabes qué? Primero vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado, o sea, a tus amigos. Pero no solo eso, sino que además, cuando se recupere la economía, vamos a tocar tarifas. Cosa que vos también tocás las tarifas, ¿eh? Porque vos te decís que no y después, cuando se te terminó la nafta, la subiste. Minuto 18-21. Interesante respuesta, pero dudosa efectividad. Depende del espectador cómo toma esa chicana, pero suelen ser muy útiles. Y de más fácil respuesta, eso seguro. Cuestión de tiempo, apremiante. Poco tiempo quedaba, no puedes hacer mucho porque después no puedes ni acotar mientras la otra persona está hablando. Aunque lo harían igual, por más que no tengan el tiempo. Habría que ver si le apaga el micrófono. Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente Falacia lo que está en dominem. juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Yo los invito en casa a poner en Google lo que dice Milei y lo van a ver. Yo los invito a que miren en Google los videos completos y no el que los brasileros le editan para hacer campaña negativa. Minuto 19-28. Jugada inteligente de Massa para explicar, aunque en realidad después dirá lo que más le convenga y la gente se quedará con esa palabra final. Porque por más que diga yo les explico, va a decir lo que más le convenga y bueno, la gente se va a quedar con eso último. Fue inteligente eso. Muy bien, voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. Minuto 21. Milei no supo manejar el tiempo, quizás arrinconado por perder tiempo respondiendo a las preguntas de Massa, y acá dejándole un minuto para terminar hablando a Massa relajadamente. Ahí estuvo astuto Massa. A ver, primero falacia ad populum, digamos, o sea, que no se aplique en otro lugar. Vos en la Asamblea del año 13 hubieras votado a favor de la esclavitud entonces. Muy bien, candidato Javier Milei acaba de concluir su tiempo. Continúe, candidato Sergio Massa, por favor. Desgraciadamente, plantea la vuelta de las AFJP. Le quiero contar a cada jubilado y jubilada lo que eso significa. Minuto 44. Interesante desligarse de Cristina de alguna manera, ¿no? Por parte de Massa, aunque esté en un gobierno acá, porque está siendo parte, como superministro de Economía, un gobierno kirchnerista. Aunque como ya hemos hablado, no pone el logo, no pone nada que tenga que ver con kirchnerismo, porque le pusieron otro nombre, Unidos por la Patria, para desligarse de alguna manera, aunque esté rodeado de kirchneristas. La verdad ¿Tenés que vos, pruebas? No, la verdad que vos sos ¿Tenés parte... algún delito para denunciar? No, la verdad es que vos sos parte vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia. Por lo tanto, o sea, y sos parte de eso. ¿Qué querés que te diga? Ustedes tienen un montón de causas. Por favor, Porque vas a candidato, caer en el por incumplimiento favor. de los deberes de funcionario público, porque si conoces un delito lo tenés que Por denunciar. favor, candidatos, con Estás respeto. violando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que perteneces.
Javier, esto es el 10 de diciembre, vos o yo. No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni el pasado. Vos o yo. Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental. Minuto 45-10. Ahora, esto es muy importante este minuto, porque acá Massa destacó que Milei trabajó en el Banco Central, pero fue una pasantía. Este argumento específico de su vida, repreguntando constantemente si pasó o no el psicotécnico, Milei dijo que, bueno, destacando que trabajó en muchas empresas y él lo hizo sin problemas. Es como que Massa sacó a flote información de que él no habría pasado el psicotécnico en el Banco Central. Cosa interesante, pero ojo, porque esa información es privada. ¿Cómo llegó a eso? Acá hablamos lo de que cada uno puede lidiar como quiera con su moral con el debate. Completamente útil, todo el mundo habló de eso. Pero en esta parte Massa se pone un poco nervioso, porque parecería como que el argumento utilizado no le sirvió de la manera que esperaba. Como que Milei supo llevarlo, diciendo que él no tenía problema de hacerlo y todo, que estuvo en muchas empresas y lo hizo. Y como que Massa se lo notaba nervioso. Dale, contale a la gente. Y levantaba el voz, contale a la gente, contale a la gente. Es una pasantía, psicotécnico, indiferente. ¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras renovaron? cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras entiendo pasado que si fuera estés por enojado eso. con el Banco Central y No estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. Minuto 46. La respuesta de Milei de volver con los K a Massa desarticuló lo positivo que él quería construir respecto a su compromiso a mejorar. Lo vi como un punto positivo para Milei. Aprendí, por suerte, de muchos de mis fracasos. Algunos lo compartiste conmigo porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con Nielsen y con Giacomini a acompañarme. Y la verdad es que si hay algo que tengo que contarle a los argentinos es que sí, que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo a la Argentina. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K. Hora 1:17. Interesante. Milei al principio le dio la razón. Puede jugar en contra, pero también a favor por igual, porque es como reconocer cuando otra persona tiene razón. Lo de la unidad nacional y todo, ¿no? Buscar consensos. Por ese lado puede servirle. Lo que sigue es un final interesante igual. Quizás falaz, pero que en el público genera un efecto negativo en su figura. Particularmente lo de su esposa por no ganar las elecciones, que después ella le respondió por Twitter poniendo que eso era machista, que él no entendía nada, que ella había ganado una elección pero perdido otra. Bueno, nada. Tenemos además la responsabilidad de atacar los 3 crímenes transnacionales: corrupción, narcotráfico y trata de personas. Y en ese sentido voy a plantear la instalación en Rosario, en el edificio de Central Córdoba, que todos los rosarinos conocen, de la sede de una agencia federal que va a trabajar con los 4 mejores cuerpos de élite de cada una de las fuerzas federales, con el objetivo de atacar esos 3 delitos. Y después te voy a contar lo que creo que hay que hacer en materia de justicia, porque no es solo prevención y seguridad, sino también acción de la justicia. Javier Milei. Bueno, eso es para que vean que no hay una cuestión ideológica, de que cuando las cosas se hacen bien yo las reconozco. Y la verdad que reconozco que lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre es bueno y que querer extenderlo al resto del país es bueno. Ahora debe ser muy malo el resto que hiciste para que, digamos, después cada vez que fue tu mujer a las elecciones perdió siempre. O quizá te conocen demasiado. Hora 1:21, con segundo 50, imagínate, todo bien detallado. Cuando Milei cede la palabra, yo sentí particularmente que fue un error completamente. Aunque no haya habido una pregunta, era parte de su turno y tendría que haber hablado. Pero bueno, nada, la estructura de este debate es un poco extraña y creo que tampoco ellos se adaptaron del todo bien. Deberían haberse preparado un poco más, al menos Milei, en ese sentido. ¿Y qué querés preguntar? Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias, te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente
busca tiempo para rellenar. Hora 1:38. La parte que habla del Estatuto de Roma y lo que es o no considerado un delito de lesa humanidad me parece muy interesante para aparejarlo a la cuarentena, esta cuarentena que se hizo y que, bueno, nada, la fiesta de Olivos y cómo unos sí, otros no la cumplían y la gente que murió por el mal manejo de la pandemia. Massa luego lo evadió con una conclusión fuerte, con una crítica frecuente a Milei de la libre exportación de armas, aunque este primero ya lo haya desmentido. Quiero mencionar algo respecto a los derechos humanos. Este es un gobierno criminal, un gobierno que cometió un delito de lesa humanidad con la cuarentena, ¿sí? Durante la pandemia. Acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando se ataca de manera brutal sobre el derecho de propiedad a punto tal o que uno pierde la libertad o se muere, eso constituye un delito de lesa humanidad. Y mientras que el Estado te decía que te cuidaba, deberíamos haber tenido 30.000 muertos. La ineficiencia del Estado te cuida nos costó 90.000 muertos adicionales. Yo quiero invitar a los argentinos a que en convivencia y en paz construyamos desde el 10 de diciembre una nueva etapa en acuerdo y sin armas libres en la Argentina. Ahora, conclusiones. La conclusión de Massa contando su situación familiar suele tocar bastante al público, eso es una realidad, pero uno tiene que saber contarlo, relatarlo y empatizar con el público. Ahora, no siento que haya sido del todo así porque parecía más un monólogo bien de memoria y no en sí tratar de conectar con la gente y como que el discurso sea como más orgánico. Pero bueno, por una cuestión lógica es obvio que lo van a aprender de memoria, no van a poder hacer todo orgánico, espontáneo. Estuvo bien, aunque fue un poco fría. Pero bueno, más allá de eso fue una buena conclusión, alegando al nacionalismo y al elector indeciso, atacando indirectamente a Milei en su discurso. Y la conclusión de Milei fue correcta, resaltando puntos claves que quizás debería haber utilizado desde mi punto de vista en el debate: la inflación, inseguridad y modelos de países. Cumple, es conciso con su discurso, atacando el miedo y cómo este te paraliza, por lo de la campaña de miedo. Ahora, un tema interesante fue lo de los tosedores, que hablaba Milei que la gente tosía a propósito, más que nada en la parte final de su discurso de cierre, como que se habían sentado los que estaban con Unidos por la Patria del lado de él y algo extraño así. Eso es lo que dijo hace pocas horas, hoy lunes, en los medios de comunicación. Digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto... Y después tenemos tema chequeado, debate por el balotaje 2023, todos los chequeos a los que dijeron los candidatos Sergio Massa y Javier Milei. Sergio Massa en el tercer debate, vuelta de la AFJP ha planteado Milei en su propuesta de justicia electoral, verdadero. Dolarización que propone Milei la tiene Zimbabue, por ejemplo, verdadero, pero acá plantea que Zimbabue adoptó la divisa estadounidense como moneda única en el 2009, y luego abandonó ese régimen. Con vos como ministro de Economía cayeron 33% de los ingresos, dice Milei, acá plantea que es falso, y que la caída fue de 4,2 desde la llegada de Massa a la economía. 90% de las exportaciones de 5 provincias argentinas son a China, pone Massa, y es falso. Y acá tenemos los porcentajes: Chaco 28, Entre Ríos 27, Jujuy 28, 35 Catamarca, La Pampa 20, 22 Santiago del Estero. Bueno, tiene los porcentajes acá en pantalla. La Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo, dice Milei. Hoy al tipo de cambio paralelo somos 130, falso. Dice que la serie de Madison, 1900, se ubicaba a 13 de 45 y en 2022, 66 de 184 naciones. La cantidad de empleados en el sector privado está estancada de 2011, dice Milei, verdadero. 90% de los chicos que van a la Universidad de José C. Paso de Florencio Varela es primera generación de estudiantes universitarios, verdadero. 16% de los chicos terminan el secundario en tiempo y forma, verdadero, por parte de Milei. Bajé 80% del robo automotor en Tigre, exagerado. Esto ya lo había dicho en los otros debates, había exagerado, era el 69%. Antes dijo 75, ahora dijo 80, se está excediendo. Pero bueno, le sirve, aunque sea mentira, no lo chequean en el momento. Ahí entra un poco lo de la moralidad que hablamos en el debate. La eliminación del Banco Central que propone Milei la tiene Micronesia, verdadero. Y Milei, Argentina en los últimos 123 años tuvo 113 de déficit fiscal, verdadero. Es tremendo, como que las cuentas no dan hace 123 años, es increíble. Ahora, ¿cómo fue el impacto en las redes sociales? Bueno, vamos a verlo. Lo echaron del Banco Central, fracasó con las AFJP, traicionó al empresario que lo creó, es peor que el Guasón, y mintió que no era amigo de empresarios. Muy mentiroso. ¿El delincuente de Luis tiene razón, sí o no? Claramente ganó Milei. Massa se dedicó a entrevistar a Milei sin éxito porque le respondió todo. Y cuando Milei le decía verdades, él respondía que eran chicanas o no respondía. Massa mintió todo el tiempo. Milei pecó de inexperto, pero la remó bien. ¿Por sí o no? ¿Vas a barrer con los ñoquis de la cámpora? Massa con astucia y sagacidad trató
trató de desperfilar a la persona, pero sin argumentos ni propuestas. El plan de Milei es sólido, por eso no lo mencionó. Si lo de la pasantía de Milei causó revuelo, imagínate cuando se entere que Javi lo echaron como docente de la UADE por maltratar a sus alumnos y a tal punto que insultó a una alumna y ella lo denunció ante el Ministerio de Educación. Hola Sergio, a vos que te gustan las preguntas por sí o por no. Te recuerdo esta de 2021. ¿Se vacunó usted y su familia antes de que le correspondiera? ¿Sí o no? Le pregunté a través de manera oficial, con un pedido de informes, si se vacunó, señor Massa, ¿se vacunó o no se vacunó? Es fácil de contestar, ¿sí o no? ¿Se vacunó su mujer, sí o no? ¿Y cómo fue que se vacunó su familia y la familia de su mujer? Cuéntenos. Massa desde que asumiste hay 3.362.037 nuevos pobres, ¿sí o no? Massa desde que asumiste se triplicó la inflación, ¿sí o no? Massa desde que asumiste cayó 41% nuestro poder adquisitivo, ¿sí o no? Massa desde que asumiste la primera vez que hay trabajadores pobres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Milei explica durante 10 minutos que la educación y salud seguirán siendo públicas. Massa, ¿le pegarías un tiro a un jubilado para sacarle los órganos, sí o no? Al final, el candidato que resultó ser autoritario fue Sergio Massa. El dedito, el contestar sí o no, el pedirle perdón. Acá se comercializa con Brasil y Chile. No sé, me parece que Massa se ve más parecido a un periodista autoritario que a un candidato a presidente. La casta tiene miedo por comentarios sobre el final del debate 2023. Milei se recibió de economista con promedio de 9,5, después hizo 2 maestrías y tuvo una carrera súper exitosa. Massa estudió en la universidad privada y se recibió a los 40 años, no trabajó nunca y vivió toda su vida de la política. Quedó claro quién es el burro, ¿no? Por sí o por no, Milei. Ya te buscaste en Google, salen todas propagandas del gobierno hablando mal de vos, Milei. No es casualidad. Google no se equivoca, Javi. Massa dice que no tiene amigos empresarios. Las risas de fondo. Thatcher, por este video que circula en las redes tras el cruce entre Milei y Massa. Attack. En la historia de la humanidad ha habido Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill. Si con todos los servicios de inteligencia trabajando para Massa, lo peor que encontraron para carpetear de Milei es que no le renovaron una pasantía, es recontrapunto para Milei. Lourdes, estudiante de Morón, no considera que Milei sea una persona apta para gobernar. Las argentinas y los argentinos tenemos que decidir. ¡Inútil! ¡Pedazo de mierda! Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, sorete. ¡No servís para nada! ¿De verdad vamos a votar a una persona que se maneja de la manera en que lo está haciendo, con odio, con grito? No considero que sea una persona apta para gobernar. Más allá de eso, sino por la simple razón de que no puede debatir con una persona que piensa distinto a él. Trata a las personas como ignorantes, como brutos, como burros, y sin contar la manera en que se relaciona con las mujeres. Yo soy mujer y no quiero un presidente que piense que soy un objeto. Que si no pienso de manera liberal o como él, sea una burra, una inepta, una tonta. ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos con esa persona? ¿Cómo vamos a poder brindar espacios democráticos, espacios donde no te traten por tonta? Hay que votar a una persona que puede brindar el libre debate. La soberanía no se negocia con los isleños. Vi nuevamente los primeros minutos del debate, que no pude analizar bien porque se cayó la transmisión, y Massa arrancó como un toro firme. Fue demoledor. En TN tampoco pudieron disimular la paliza que se acaba de comer Milei. Las portadas de los 4 principales sitios opositores de noticias, Clarín, La Nación, Infobae y TN, todos coinciden en que Massa ganó el debate. No entendemos la importancia de lo que acaba de pasar. Massa acaba de decir que Milei no le renovaron una pasantía en el Banco Central por no pasar el psicotécnico y él no lo desmintió. Ahora lo que quiero hacer es explicarle lo que tiene que ver con las posturas filosóficas relacionadas al debate, porque vieron que hablábamos de la moral, un poco de la ética, de si estaban dispuestos o no a hacer determinadas cosas para ganar un debate y en definitiva para enaltecer tu figura política en este caso. Bueno, me parece muy interesante que me acompañen en este transcurso del video para que podamos ver juntos determinadas posturas filosóficas, éticas, de si está bien o mal, y que después ustedes al final comenten qué les parece, cómo piensan ustedes y cómo lo ven. Así que bueno,
empecemos con eso. El utilitarismo dice lo siguiente. A favor de Milei. Se podría argumentar que las políticas económicas liberales propuestas por Milei podrían aumentar la prosperidad general al fomentar la libre competencia y la eficacia del mercado, en contra de Milei. Sin embargo, estas políticas podrían aumentar la desigualdad social al favorecer a los estrados más altos de la sociedad. A favor de Massa. Desde el utilitarismo se podría decir que Massa busca implementar medidas para reducir la desigualdad social y garantizar una distribución más equitativa de los recursos, en contra de Massa. No obstante, las políticas económicas actuales podrían no estar generando el bienestar general esperado, evidenciado por el aumento de la inflación y la devaluación. Muchos lo llaman a esto como datos mata relato. Ahora, desde la ética de la virtud, ¿qué pude yo ver o reflexionar del debate? Un poquito a lo siguiente. A favor de Milei. Se podría elogiar la honestidad y la transparencia de Milei al abordar directamente los problemas económicos sin caer en manipulaciones emocionales, en contra de Milei. No obstante, la dureza y la franqueza de Milei podrían carecer de empatía, lo que podría ser visto como una falta de virtud ética desde una perspectiva de la ética de la virtud. A favor de Massa. Se podría destacar la empatía y la capacidad de conexión emocional de Massa con la población, presentándolo como un líder que se preocupa por el bienestar emocional de la sociedad. Un poco paternalista, ¿no? Lo que hablábamos siempre. Y te invito a que digas sí o no, te invito a que te pidas perdón, te invito a que te retractes, yo me voy a encargar, yo me voy a asegurar de cuidarlos, de dar bienestar. Bueno, el Estado paternalista que formaría parte de su ideal como gobierno, ¿no? En Unidos por la Patria. Ahora, en contra de Massa de la ética de la virtud. La estrategia de Massa de manipulación y enfoque en lo emocional podría ser vista como una falta de integridad y honestidad desde la ética de la virtud. Ahora, ¿qué dice el kantianismo? Muy el deber ser, ahora con Kant. Bueno, lo siguiente. A favor de Milei. Se podría argumentar que las políticas liberales de Milei buscan garantizar la libertad individual y la no intervención del gobierno, cumpliendo con los principios kantianos de tratar a cada persona como un fin en sí misma, en contra de Milei. Sin embargo, estas políticas podrían no garantizar la máxima felicidad para todos los individuos, lo que podría considerarse contrario a los principios kantianos. A favor de Massa. Desde una perspectiva kantiana, se podría argumentar que Massa busca políticas que consideren la dignidad y el bienestar de cada individuo, en contra de Massa. No obstante, la insistencia de Massa en respuestas simples y en su enfoque en tácticas emocionales podría considerarse como acciones que no pasan la prueba de la universalidad desde el kantianismo. Realismo político. A favor de Milei. Se podría argumentar que las políticas económicas de Milei son pragmáticas y basadas en la realidad económica, en contra de Milei. Sin embargo, en la práctica estas políticas podrían no ser tan efectivas como se teoriza y podrían llevar a consecuencias no deseadas. A favor de Massa. Se podría destacar la capacidad de Massa para adaptarse a las realidades políticas y económicas, presentándolo como un líder pragmático capaz de tomar decisiones basadas en la realidad, según su postura, en contra de Massa. No obstante, la falta de resultados positivos en términos económicos podría poner en duda la eficacia de esta adaptabilidad de Massa. Ética del cuidado. A favor de Milei. Se podría argumentar que las políticas de Milei, al fomentar la competencia y la eficacia, pueden conducir a un cuidado efectivo de la sociedad al mejorar las condiciones económicas, en contra de Milei. No obstante, estas políticas podrían descuidar aspectos importantes del bienestar social y comunitario desde la perspectiva de la ética del cuidado. A favor de Massa. Desde la ética del cuidado, se podría resaltar el enfoque de Massa en políticas que buscan el cuidado integral de la sociedad, no solo económico, sino también social y emocionalmente, en contra de Massa. La estrategia manipuladora de Massa podría ser considerada como un descuido ético al no abordar adecuadamente los problemas económicos y sociales, y suele utilizarlos como un estandarte discursivo. Bueno, espero que este video les haya gustado. Como conclusión, creo que en este debate no ganó nadie, aunque lo que sí creo es que Massa fue superior a Milei desde lo discursivo, desde lo retórico, desde cómo llevar el debate y dejarlo sin tiempo para no poder responder. Siento que igualmente Milei estuvo bastante sólido en algunos bloques en los cuales contraargumentaba lo que Massa planteaba y particularmente cuando daba información desde la economía, que es su fuerte, pero creo que hizo bastante agua en la parte de seguridad, ambos igual. Massa se escudó un poco también con este proyecto de las cámaras y hacer y replicar en todo el país, en las ciudades de más de 50.000 habitantes, su modelo de vigilancia, botón de pánico, un centro de monitoreo central y bueno, esto de el FBI argentino en Rosario, en Nueva Córdoba, creo que es la calle donde se encuentra, donde lo quiere poner. Creo que fue un debate bastante chicanero en algunas partes, particularmente con lo de Pinocho, que dijo Milei, y algunas cosas, bueno, de mentiroso, porque sí, en esa parte era como, bueno, repetitivo el asunto y bastante denso. En esa parte creo que se mantuvo muy al libreto Massa y no salía de eso, y eso le descontó puntos. Pero en líneas generales igual creo que Massa se desenvolvió bastante mejor que Milei en el debate, por eso yo realmente creo
que discursivamente hablando, no a nivel datos, no a nivel información, no a nivel verdad, Massa ganó el debate desde ese punto de vista. Por el otro lado, mi conclusión con respecto a Milei es que con los contraargumentos que planteó, sí logró desarticular ciertos recursos discursivos que usó Massa en contra de él, destacando las mentiras desde su punto de vista, que a nivel real, objetivo, desde los datos lo era. Siento que falló mucho Milei en hablar de lo que la gente quiere escuchar, seguridad, economía, y también atacar, y perdió una oportunidad de dar ese batacazo, de atacar a Massa con los problemas de hoy en día, con cómo creció el desempleo, la indigencia, la pobreza, el déficit fiscal, como ahora se preocupan por los impuestos en una etapa electoral del país, cuando en todo este tiempo no. Y bueno, particularmente la inseguridad, cómo muere un montón de gente a manos de la inseguridad, y que Massa había dicho que se iban a preocupar mucho por la seguridad, el control, la vigilancia, y ves que no está pasando. Muchos ahí en defensa de Massa seguro dirán, bueno, es el ministro de Economía. Sí, pero podés presentar proyectos, podés moverte, y la cosa no cambió respecto a su partido político. Entonces es como que hay más dudas que certezas, y desde lo discursivo todo puede ser muy lindo y convincente, pero después es todo vacío. Otra cosa a destacar, creo que no me quedó nada por destacar. Siento que ambos estaban un poco nerviosos. A Massa lo noté muy tranquilo, pero después una parte bastante alterado, particularmente con el psicotécnico. Tomaba mucha agua, los tosidos fueron raros, pero bueno, un poco de circo es así. El canto de la casta tiene miedo al final, innecesario, pero bueno, parte del circo, es así. Y nada, veremos qué sucede este domingo 19 de noviembre, que estaremos cubriendo también eso cuando eventualmente sepamos qué pasa. Para ustedes, ¿quién gana? ¿Quién lo ven mejor? Algo que me faltaba, que respecto a Milei sí vi. Muchos decían en redes, capaz no ganó el debate, perdió el debate contra Massa, pero fue el que ganó votos. Porque en definitiva había que captar a los indecisos, y esta tranquilidad que mostró Milei a comparación de Massa, que estaba un poco más alterado, invirtió un poco los roles y emparejó un poco esa tranquilidad de ambos supuestamente. Entonces pudo haber obtenido más votos que Massa, que ya tiene su núcleo formado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven así, como esos comentarios de redes, y como realmente yo también lo veo así, o no? Los invito a dejarlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Beso grande, cuídense, y ante todo, ejerzan la democracia, su derecho y su obligación. Vayan a votar, no importa quién, pero voten. No rompan boletas y decidan con convicción. Nadie les tiene que decir a ustedes a quién votar. Comparen modelos de países, comparen propuestas, comparen datos reales, y en definitiva decidan. Creo yo que eso es una buena forma de decidir más allá de todo. Beso muy grande, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau.